por la presencia. Bueno, primero para contarles que mantuve esta mañana una videoconferencia con la empresa encargada de llevar adelante el programa Vigo Impulsa. Este es un contrato que se hizo por valor de 122.000 euros, 8 meses de duración, para el contacto con los autónomos, con las pymes, con las micropymes, a los efectos de activar, informar, alentar, trazar proyectos, llevar adelante el seguimiento de la reconstrucción de sus propias empresas. Un equipo de 6 personas que ya está trabajando y que ya hizo 150 actuaciones. Ya se dirigieron a ella 150 empresas para consultar, para pedir apoyo, para llevar adelante proyectos de recuperación, acompañamiento de sus empresas. Bueno, es cierto que por ahora el número es muy pequeñito, porque este es el dato de una semana de trabajo y estarán 8 meses, pero nos proponemos que lleguen a por lo menos 2.000 micropymes y autónomos, por lo menos a 2.000, con el objetivo de, primero, señalar todas las capacidades y la situación jurídica en la que se encuentra la actividad. Segundo, las fuentes de financiación posibles, tanto en subvenciones, pagos y líneas de crédito provenientes del Gobierno de España. Y tercero, apoyarlos en sus gestiones con las entidades financieras. Me transmiten que lo que le plantean fundamentalmente es la orientación de cómo ir a las entidades financieras, de qué acompañamiento documental tienen que llevar para tener acceso a las líneas de crédito. Y segundo, solicitan acompañamiento asesor a los efectos de convencer a las entidades financieras de que el proyecto de la micropyme o del autónomo pues es un proyecto sólido. Bueno, yo estoy muy satisfecho de saber que ya en este momento y ya de entrada 150 empresas ya pidieron su asesoramiento, pero quiero transmitir, y ahora me van a dar un número de teléfono que no me dieron, pero que me lo tienen que dar, de a dónde hay que llamar, a los efectos de tener publicidad, de que sepan que tenemos una empresa con 6 técnicos. Hablé con 4 chicas, por tanto, supongo que son las 6, si no son chicas, la mayor parte son mujeres. Y yo debo decir además que me quedé con una extraordinaria impresión de la capacidad de estas mujeres profesionales y de cómo llevan el proceso. Bueno, pues además de esto, saben ustedes que estamos en este momento con la adjudicación de otro proyecto de este nivel con 300.000 euros para lo mismo. De tal modo que si con 120.000 atendemos a una población target objetivo de 2.000, pues con 300.000 nos iremos en conjunto, todos sumados, pues a 8.000 empresas objetivo para asesorar. Y en consecuencia, decirle a todas las pymes, comercios, hostelería, ellos me contaban que habían recibido muchas llamadas del mundo de la hostelería, de cómo tenían que hacer, de qué manera. Es cierto que hay un sobrecoste en la actividad empresarial, porque hay para cualquier micropyme, comercio, cafetería, etcétera, del ámbito de la hostelería, pues es cierto que las medidas sanitarias encarecen el producto, es cierto. Y la menor capacidad de mesas encarece correlativamente un poco el producto. Pero bueno, esto es en donde este proyecto les va a asesorar.
Después tenemos 100.000 euros más de ayudas a la contratación y 35 más de consolidación de trabajo. En conjunto, y solamente en esta estructura de asesoramiento y apoyo, ya superamos los 600.000 euros. Y en un muy buen funcionamiento. Bueno, debo decirles que en esta reconstrucción, además está todo lo que estamos haciendo. Yo estoy ahora llamando al presidente de Puertos del Estado para hablar con él de la situación de la pesca en Vigo y para hablar con él de las necesidades que la pesca me planteó, y al mismo tiempo ya le dije a esta empresa que en el ámbito de la pesca, de lo que llamamos los exportadores, que son pymes y micropymes que compran pescado y lo venden por teléfono a algún restaurante de Madrid, de Córdoba, de cualquier sitio de España y del extranjero, y que se distribuye de forma eficaz, también encontramos esta forma de apoyar. Y quiero hablar con el presidente de Puertos del Estado de todas estas cuestiones. Adicionalmente, ahora hace un rato estuve hablando con el delegado de Zona Franca también para saber que sigue adelante su apoyo, el apoyo de Zona Franca a la industria pesada, a toda la industria de la automoción, la ampliación de Vigo Activo en 5 millones de euros, los apoyos en los parques empresariales, y en consecuencia nosotros ya estamos en nuestra reconstrucción económica. Nosotros no estamos esperando que otros entren, ya estamos. Y en esto que les acabo de contar, con apoyos de muchos millones de euros. Solamente en esto que les acabo de contar. Bueno, ayer hubo 2 denuncias a 2 terrazas, 17 que se controlaron, se pusieron 2 sanciones, las 2 tenían que ver con colocación y exceso de mesas, que creemos que esto se va a articular muy rápidamente. Bueno, ayer fue el primer día de la fase 2 y por tanto tuvimos las playas. Bueno, ustedes informaron, todas y todos informaron del funcionamiento de las playas en Vigo, pero hoy les tengo que decir que los informes de la policía local son muy alentadores, porque hubo un comportamiento muy civilizado, se guardaron las distancias, fue acorde con la necesidad del momento y por tanto funcionó. Quiero volver a recomendar utilizar la parte derecha de los paseos. ¿De acuerdo? Calle Príncipe, dejando los edificios, yendo con el brazo derecho al lado de los edificios. Yo estuve ayer paseando por Príncipe con Cristina. Pues no, todavía no había información de esto, ¿verdad? Allí aquello estaba un poquito de rebumbio y todo el mundo iba en todas las direcciones. Es cierto que guardábamos las distancias, pero bueno, ya sobre la marcha ya lo fui diciendo, ¿no? Yo creo que es muy interesante esto. Es retomar la costumbre de pasear por la parte derecha de los paseos, me refiero al de Samil, me refiero a la calle Príncipe, por citar 2, o en los sitios donde las aceras sean anchas, también en la parte derecha. Donde las aceras sean estrechas, en la acera de la derecha, cruzando la calzada cada vez que sea preciso. Ayer entregamos 17 ayudas y repartiremos 575 menús. Bueno, hoy la concejala de Política Social va a enviar una carta a la Xunta de Galicia reclamándole que de forma inmediata nos transfieran 1.700.000 euros que nos deben de ayudas sociales que estamos dando y que la Xunta recibió recursos del Gobierno de España y a Vigo no llegó ni un céntimo. Y por tanto le instamos a la Xunta de Galicia que le envíe a Vigo de forma inmediata el 1.700.000 euros que nos debe, que el Gobierno de España le dio para atender las políticas sociales. Yo no sé si lo está enviando a otros ayuntamientos y a Vigo no, pero a Vigo la Xunta de Galicia no envió ni un céntimo. Y solo en ayudas sociales nos debe
1.700.000 euros de este mes y 20 días que tenemos computados. Queremos que nos lo envíe inmediatamente. No queremos que nos lo envíe en noviembre o diciembre. Queremos que lo envíe ya, de forma inmediata, antes de elecciones. Queremos tener el 1.700.000 euros. Pero miren, cuando yo pido esto, lo exijo, ¿verdad? Este es el boletín de la Junta de Andalucía. Esto es el boletín oficial de Andalucía. Pues aquí están las cantidades que la Junta de Andalucía ya le transfirió a todos los ayuntamientos de su territorio. Con fecha, tengo que sacar las gafas y las saco para ver la fecha, si me lo permiten, porque es muy importante esto. Es la comparación. Es la comparación entre unas comunidades y otras. Es fecha del 21 de abril. Ya el 21 de abril, la Junta de Andalucía les transfirió a los ayuntamientos y a las diputaciones de Andalucía las cantidades que le corresponden de los recursos que le asignó el Estado. Y yo veo aquí cifras de, por ejemplo, Granada 1.600.000 euros, veo un municipio pequeño, Algeciras, 500.000 euros. Junta de Andalucía ya entregó el dinero a los ayuntamientos. Xunta de Galicia a Vigo, 0 euros. Y esto es un escándalo. Esto vuelve a ser el escándalo de la Xunta de Galicia no dándole dinero a esta ciudad y marginando a la ciudad de Vigo. Y vuelvo a decir, Gobierno del Partido Popular de Andalucía. Junta de Andalucía, Gobierno Partido Popular. Dinero para los ayuntamientos para pagar la política social que la Junta de Andalucía recibió del Gobierno de España. La Xunta de Galicia recibió del Gobierno de España recursos. A Vigo, ni un céntimo. Y lo mismo con becas de comedor. Con becas de comedor. Nos deben ingentes cantidades de dinero en becas de comedor. ¿Y saben qué? Ni un céntimo. Ni un céntimo. Estamos dando becas de comedor a enseñanza infantil y primaria, estamos dándosela a 3.000 familias y la Xunta nos envió 0 euros. Bueno, seguimos con Xunta de Galicia también. Recuerdan ustedes que nosotros conceptuamos que el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo era un hospital privado y que nosotros planteamos que ese hospital tenía que pagar el IBI, 1 millón de euros casi, más de 900.000 euros, y se lo giramos. Y la empresa privada dueña del hospital, que es un hospital privado, lo recurrió y lo perdió. ¿Y quién salió en ayuda del negocio privado? La Xunta de Galicia. Y la Xunta de Galicia, en lugar de velar por los ciudadanos de Vigo, se puso a favor de los beneficios de una empresa y recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Esta es la sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia le da la razón al Concello de Vigo y la Xunta de Galicia, el propietario del hospital, empresa privada, nos tiene que pagar 900.000 euros anuales de IBI. Y lo que nos debe, y las deudas que tiene de atrás. Por tanto, miren, con la Xunta de Galicia todo tiene que ir a los tribunales. Porque la Xunta de Galicia a esta ciudad está dispuesta a castigarla sin parar. Y a esto me remito, casi 1 millón de euros al año. Que la Xunta de Galicia quería que se embolsara una empresa y que no le pagara los impuestos al Ayuntamiento de Vigo. Pero miren, todos ustedes que me están oyendo
y los que nos van a seguir a través de ustedes, a través de las teles, de las radios, de los periódicos, de los medios digitales, que tienen propiedades, pagan el IBI. ¿Por qué la Xunta no quiere que esta empresa lo pague? ¿Qué tiene? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de este negocio que la Xunta no quiere que pague el IBI exactamente igual que lo pago yo en mi casa y exactamente igual que lo pagan ustedes, los que tienen la vivienda en propiedad, en la suya? Pues sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia diciendo que tienen que pagar. Bueno, estamos en el estadio 2 y en consecuencia ya está funcionando el comercio, está funcionando la hostelería, se reactiva la actividad y en consecuencia el próximo lunes, día 1 de junio, se reactiva la SER. Este periodo de suspensión llegó a su final, entramos en la nueva normalidad, ya hay demanda de rotación a los efectos de la utilización y, por tanto, el próximo lunes 1 de junio se reactiva la SER. En relación al incendio, debo decirles que el informe del arquitecto municipal, el primer informe provisional, concluye que no detecta problemas estructurales en el edificio. Sí en el garaje, y en consecuencia ayer ya se apuntalaron y se fijaron estructuras en todo el edificio para poder conectar el agua y la luz. Una vez que esto esté hecho, se hará otra segunda inspección para dar el visto bueno definitivo y asegurar definitivamente que pueden regresar a sus hogares. Es preciso primero que vuelvan a ir los agentes de la Policía Científica, nada se va a tocar hasta que ellos hagan sus informes y, en consecuencia, creemos que más bien pronto que tarde las 84 familias se podrán incorporar. Pero en tanto no se incorporan, nosotros seguiremos atendiendo a las 22 familias realojadas y seguiremos atendiendo a la gente que lo necesita. Bueno, hoy leímos que la Xunta de Galicia se quejaba de que el Gobierno de España no emitía informes para la ampliación del IFEBI y, por tanto, que había remitido una carta la Xunta de Galicia a los miembros del patronato. Bueno, pregunto por qué la Xunta de Galicia tiene que dirigirse a los miembros del patronato. Si tiene que dirigirse a algo, que se dirija, y tiene alguna queja, que se dirija a quien tiene que tener la queja. Pero debo decirle que algunos miembros del patronato no la recibieron, otros sí. Algunos lo recibieron, alguno que lo recibió es de militancia conocida y otros no lo recibieron. De militancia política me refiero. Y otros no lo recibieron. Debe ser que le envía cartas a unos sí y a otros no. Xunta de Galicia en Vena, Feijóo en Vena. Pero lo que nos dice es que, por fin, desde el mes de febrero, la Xunta ya envió la documentación para que el Gobierno de España emita los informes. Febrero, marzo, abril y casi mayo. 4 meses. Pero además, les recuerdo que la Xunta de Galicia no quiso iniciar el proyecto al mismo tiempo, el proceso al mismo tiempo que se hacía el proyecto, porque la Xunta de Galicia no quiere que se haga esa ampliación. El señor Feijóo no quiere que se haga la ampliación del IFEBI. Sabrá por qué. El señor Feijóo sabrá por qué no quiere que se amplíe el IFEBI para conservar. Nosotros sí. Y yo les tengo que recordar que yo ya hablé con Transportes España, ya hablé con Aeropuertos España para que emitieran el informe en el tiempo más breve posible. Lo que sucede es que en el mes de marzo la Xunta les dio una dirección web para que recogieran de allí los informes y cuando los ministerios fueron allí, ¿saben qué había? Nada, estaba vacía. Pusieron una dirección y cuando se abría estaba vacía. Bueno, esto es el desprestigio total de la Xunta de Galicia. El desprestigio total.
tienen que colgar en una página web unos informes, le ponen el contacto, se lo envían al ministerio, los ministerios van y está vacío. Esto es la Xunta de Galicia. Esto es esa maravillosa eficacia de la Xunta de Galicia, que es cierto, ¿no? Cada vez que se trata de dar la lata a Vigo, sí, lo hacen bien. La lata la dan bien, ¿verdad? Cosas en positivo aquí nada. Pero yo también quiero decirles que espero que nos paguen rápidamente la reclamación que le va a hacer Política Social del Concello al Ayuntamiento, porque si no los volveré a llevar a los tribunales. La Xunta de Galicia solo entiende de cuando los llevamos a los tribunales. La reacción y la relación con esta ciudad es detestable. Es detestable. Y debo decirle que yo le estoy diciendo al Gobierno de España que no entiendo que den dinero a la Xunta de Galicia para que lo mande a los ayuntamientos y que no se encarguen de asegurarse. Le podía decir que, por ejemplo, en Castilla y León, la mitad de las becas de comedor ya se le dieron a los ayuntamientos. En Vigo, cero. La Xunta de Galicia en Vigo, cero. Pero bueno, ya sabíamos que es así, ¿no? El señor Feijóo está en campaña electoral y el resto no le importa nada. ¿Preguntas? Si hay alguna. Hola, buenos días. Espera. Es el teléfono de la empresa para las consultas, asesoramiento de autónomos y micropymes y pymes. 986 810260. 986 810260. No sé si se lee, seguramente se lee a medias porque está hecho así, pero todas las empresas, pymes y autónomos que necesiten asesoramiento gratuito en programa del Ayuntamiento, en este número de teléfono, 986 810260. Adelante. Sí, quería preguntarle sobre muchas semanas. Sí. Hoxe revelou a existencia dunhas actas da Comisión de Seguimento das obras de acceso do convenio para construir os accesos a Intermodal, nas que o Ministerio de Fomento... Intermodal se refiere a la estación de autobuses. Os accesos a viaria e Intermodal. No, Intermodal es la estación de autobuses, vamos a llamarle por su nombre. Es el acceso a la estación de autobuses, se refiere a eso. Os accesos a través del Lepanto, bueno, proxecto... Vale, el acceso a la estación de autobuses. Es que Intermodal... No, es que la Xunta solo está haciendo una estación de autobuses, para aclarárselo a ustedes. El gran edificio viario lo está haciendo el Gobierno de España. Siga, por favor. O que di o Partido Popular de que nesas actas o Ministerio de Fomento pon algún inconveniente a que se ratifique o convenio que se asinou provisionalmente en febrero e que ainda debe ser aprobado polo Consello de Ministros. Eu quería preguntarle se vostede ten a confianza en que finalmente o Consello de Ministros ratifique en breve ese convenio ou se vai a retrasar. No, yo voy más allá, porque es bueno que se sepa quién paga. ¿Sabe cuánto paga la Xunta de Galicia? El 3%. ¿Sabe cuánto paga Adif? El 75%. ¿Sabe cuánto paga el Ayuntamiento? El 22%. La Xunta de Galicia solo paga el 3%. Pero además está haciendo en Vigo una estación de autobuses de 15 millones y a Coruña le dedica 85 millones a una estación de autobuses. Eso es lo que tiene que protestar el Partido Popular. ¿Por qué la Xunta de Galicia no contribuye más a los accesos? Y segundo, ¿por qué dedica 85 millones a la estación de autobuses de Coruña y solo 15 a la de Vigo? ¿Más preguntas? Buenos días, alcalde. Ana, adelante. Preguntas. Una por precisar sobre la sentencia de ¿está de recurso o ya es final? O sea, Este SJ, contra esto solo hay casación ya. Y casación, pues ni se lo van a admitir a trámite. La Xunta la va a llevar a casación
porque como está en campaña electoral, la Xunta no está gobernando, está en campaña electoral. Vale, no está el PP, está la Xunta, que es gravísimo, pero es la Xunta la que está en campaña electoral, ¿verdad? Y seguramente lo van a recurrir. De por hecho que esto va a ser definitivo. Y por tanto, que volvió a perder una vez más en su intento de dañar a esta ciudad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Ana. Sí, sobre las calles peatonales. Sí. Si mantener todavía el estado de alarma. Sí. A mí la peatonalización nos gustó mucho en Vigo, ¿no? Y además estamos trabajando para seguir peatonalizando. Y vamos a empezar a trabajar y seguramente vamos a peatonalizar también, a lo mejor algún sábado por la tarde, vamos a empezar a peatonalizar también un poquito más y más los días laborales. Yo creo que es una cuestión imprescindible en momento de COVID, distancias sociales, pero déjeme que le diga algo muy importante. Como es natural, nadie podía prever que esto pasara, pero nosotros hace 12 años empezamos una ciudad distinta. E hicimos aceras anchas, el Partido Popular se manifestaba en contra de esto, recuérdenlo. Y todavía a algunos grupos políticos no les gustan las humanizaciones, pongo por caso el Bloque o pongo por caso Izquierda Unida, y nosotros hicimos un modelo de ciudad con aceras amplias que ahora nos permiten poder pasear por las aceras. Y por tanto, sí, nosotros estamos en la política y hacer una ciudad que sea para la gente, para vivirla, para recorrerla. Es un modelo de ciudad lo que estamos haciendo, porque yo a veces escucho hablar de otra ciudad, y otra ciudad, la peatonalización que se hizo es menor que la que hicimos nosotros en el Casco Bello. No hay un modelo de ampliación y zonas de peatones como estamos haciendo en la ciudad de Vigo. Casi 1000 calles humanizadas. Y a eso le añadimos este nuevo modelo de peatonalizar en festivos, en domingos, en días laborales, para poder utilizar distancia social. ¿Algo más? Alcalde, sí, yo quería preguntarle, soy Jaime de Radio Vigo. Quería preguntarle porque se ha referido a las becas de comedor. Sí. La Xunta de Galicia ha enviado hoy unas 402 becas de comedor que ponen a disposición de las familias que tengan niños en escuelas infantiles, las escuelas infantiles autonómicas. No sé si cuando habla de cero ayudas y becas de comedor se refiere a también esas, si no las está teniendo en cuenta, si no tenía... No, yo de eso no sé nada. Pero mire, ¿sabe cuántas becas de comedor estamos dando nosotros en primaria, que es obligación de la Xunta de Galicia? 3000. Y la Xunta de Galicia viene con, ¿cuántas dijo usted? 400. Pero qué ridículo es esto. Pero qué ridículo es esto. Nos están tomando el pelo en campaña electoral. Va esto de campaña electoral. Y saben ustedes que las becas de comedor solo son para las escuelas de la Xunta. Los otros niños no son de la Xunta también. Los otros niños y niñas no son. Porque que yo sepa, aquí pagamos los impuestos, ¿eh? ¿Y dónde está la ayuda social? Porque la Xunta de Galicia tiene que dar todas las becas de comedor y tenía que estar dando solo en Vigo 4.000. 4.000 tenía que estar dando en Vigo y la está dando el ayuntamiento, que no tenemos competencias. Es la misma tomadura de pelo de la Xunta de Galicia contra esta ciudad, la misma de siempre. Es la de siempre. Muchas gracias, muy amables.